Hola a todos, bienvenidos a esta lección número 15. Hoy vamos a hablar de los verbos contractos. ¿Qué son los verbos contractos? Pues los verbos contractos son verbos cuyos temas acaban en las vocales alfa, epsilon u omicron. En estas tres vocales. Aquí tenemos tres ejemplos de verbos contractos que tenemos que aprender. Agapao, que significa amar. Poieo, que significa hacer. Y plerao, que significa cumplir. Estos verbos se conjugan con las mismas desinencias que hemos aprendido. Por ejemplo, presente activo indicativo. Luo, lueis, luei, luomen, luete y luusi. ¿Vale? Vamos a ver que estas mismas terminaciones, las desinencias, aparecen también en las conjugaciones de los verbos contractos. Lo que pasa es que cuando las vocales de estas terminaciones se juntan con estas vocales, por ejemplo aquí, alfa, epsilon, omicron, las vocales al final de los temas de los verbos contractos, se producen cambios. Los verbos se combinan o se contraen y por eso estos verbos se llaman verbos contractos. Se producen contracciones entre las vocales. La buena noticia es que ya sabemos las terminaciones, estas no van a cambiar. La mala noticia, no obstante, es que partiendo desde las formas que aparecen en el texto bíblico, a veces nos resulta un poco más difícil identificar las formas léxicas. Estas formas son las formas léxicas, las que tenemos aquí, agapao, poieo, plerao. Pero estas formas no aparecen nunca tal cual en el texto bíblico. Más bien, estas formas léxicas incluyen las vocales que están al final de los temas de estos verbos para que podamos entender las contracciones que se producen cuando se juntan estos temas con las terminaciones. Pero claro, en el texto bíblico, esta alfa, por ejemplo, o esta forma, agapao, no aparece. En el texto bíblico, la primera persona singular de agapao es agapo. ¿Por qué? Porque la omega de esa terminación se contrae con esta alfa. Y cuando partimos de las formas que vemos en el texto bíblico, a veces nos cuesta un poco deducir cuál hubiera sido la forma léxica. En este caso, poiete tiene esta desinencia aquí, segunda persona plural, ¿vale? De luete, pero aquí tenemos, en vez de epsilon, tau epsilon, tenemos un diptongo, ei, epsilon iota. Es porque se ha producido una contracción entre vocales y el resultado es ese diptongo. Pero lo que tenemos que ver es que la forma léxica de esta palabra es poieo. Vale, vamos a ver los paradigmas de estos verbos más adelante y ver un poco cómo esto funciona. Pero antes de ver los paradigmas, tenemos que hablar de unas reglas. Hay diferentes reglas de contracción vocálica. Y os voy a presentar seis reglas que pretenden resumir los cambios que pueden producirse en estos verbos. Los cambios que se producen cuando las vocales al final de los temas se juntan con las terminaciones de los verbos. Podemos resumir estos cambios según seis reglas. La primera regla es esta, que cuando epsilon y omicron se combinan y da igual el orden, o cuando dos omicrons se combinan, el resultado es O.
¿Vale? Entonces, epsilon más omicron da O. Aquí tenemos el verbo poieo, el tema poié, y si añadimos la terminación de primera persona de plural, esta epsilon y esta omicron se contraen para formar U, el diptongo. Y aquí tenemos esta forma poiomen. O al revés, si se junta la omicron y la epsilon, también el resultado es U, pleiro, ¿vale? La vocal omicron al final de su tema más la epsilon de la terminación de segunda persona plural, el resultado es pleirote. El resultado no es pleiroete, sino que esta omicron y esta epsilon se contraen y forman el diptongo U. Dos omicrons se juntan para formar U también. Pleiro más omen da pleiromen. Algo importante a ver aquí es que en cada caso el acento de la palabra recae sobre la contracción. Y vamos a ver que en el presente el acento siempre será el circunflejo. Esto es una clave que tenemos que nos ayuda a identificar estos verbos. Porque luego en el presente sí que tiene acento, pero no tiene un circunflejo. Este circunflejo es una señal de que estamos ante un verbo contracto. La segunda regla es la siguiente. Epsilon más epsilon resulta en E. Aquí tenemos un ejemplo también de poieo. La vocal final epsilon más la primera epsilon de la terminación eta. Estas dos epsilons se juntan y la forma que aparece en el texto es poiete. Aquí tenemos el circunflejo de nuevo. Esta es la segunda regla. La tercera regla es que una vocal más omicron o una vocal más omega resulta en omega, salvo la regla 1 que hemos visto, la combinación de los epsilons y los omicrons, que resultan en el diptongo U. ¿Vale? Salvo estos cambios que se producen según la primera regla, cualquier vocal con omicron, cualquier vocal con omega resulta en omega. Alfa más omicron da omega. Agapá, la alfa final de este tema, se combina con la omicron al principio de la terminación omen y el resultado es agapomen. Aquí tenemos la omega y el circunflejo encima. ¿Vale? Alfa más U, el diptongo, también da omega, agapá, más usi, la terminación tercera persona plural. El diptongo aquí, alfa más ese diptongo, da agaposi. Omega, circunflejo. Omicron más omega da omega. Pleiro, tenemos omicron, más la omega de la terminación, esta es primera persona singular, pleiro. Y la diferencia entre esta forma y la forma de un verbo no contracto es que la omicron lleva un circunflejo. Una pequeña pausa aquí. Vimos una forma en la lección pasada de un futuro crino, que se parece muchísimo a esta forma aquí. La omega al final con el circunflejo encima. Pero esto es un futuro activo indicativo. ¿Cómo sabemos la diferencia? Pues tenemos que recordar que en algunos de los verbos cuyos temas acaban en consonantes nasales, lambda, mu, nu, ro, learn, more, nonsense, rules, estas consonantes, la sigma en el futuro, que se quiere añadir una sigma como característica temporal, esta sigma desaparece y la vocal de la desinencia se alarga. Entonces el caso aquí es que tenemos esa consonante líquida, la nu,
El sigma desaparece y para compensar la omega lleva circunflejo. El caso de Plato es diferente, porque Plato al final no tiene una consonante líquida, sino una vocal que se produce contracciones cuando se junta con las vocales de las desinencias. De modo que este circunflejo aquí no es para compensar la pérdida de ninguna sigma, sino que es el resultado de la combinación de estas dos vocales, omicron más omega. La cuarta regla es la siguiente. Alfa más epsilon resulta en alfa. Epsilon más alfa, si invertimos el orden, el resultado de la contracción es eta. Y la regla es que la vocal que viene primero gana, ¿vale? Por ejemplo, alfa más epsilon. Gana la alfa en la contracción el resultado es alfa. Agapa, alfa más ete, de segunda persona plural, la terminación alfa más epsilon, agapate, con el circunflejo. No es agapete, sino agapate. Alfa más ese diptongo e, la primera vocal es epsilon, el resultado es alfa. Alfa con la iota suscrita. Fijémonos que aquí hay una iota y la iota en los verbos contractos se suscribe siempre cuando puede. Aquí tenemos un ejemplo. Agapa más e da agapa, que es la alfa. Alfa más eta da alfa. Circunflejo, que indica que ha habido una contracción. Y aquí tenemos la iota suscrita. Vale, un ejemplo del inverso, epsilon. Si epsilon viene primero más alfa, el resultado es la versión larga, digamos, de la epsilon, que es la eta. Poye más psi da poye. ¿Qué ha pasado aquí? Pues la epsilon más sigma alfa iota, la sigma no quiere estar entre dos vocales, así que desaparece, lo cual deja epsilon, alfa, iota. La contracción de estas dos vocales es la eta, la iota está ahí todavía, pero la iota se quiere suscribir y entonces se mete por debajo y aquí tenemos poye. ¿Vale? Esta es la forma que aparece en el texto. Esta forma, por cierta, es un presente o bien medio o pasivo indicativo. Las terminaciones son my, psi, tai. Estas son las desinencias, perdona. Psi aquí. Pero luego se producen unos cambios y esa contracción. Poye es la forma final. La quinta regla, si una vocal de contracción se encuentra con un diptongo, con la misma vocal inicial, el diptongo no se modifica. ¿Vale? Un ejemplo, epsilon más epsilon iota, pues el diptongo no se modifica, se queda en e. Poi más eis, aquí tenemos epsilon más e, poieis. El diptongo se mantiene. Omicron más u da u. Plero más usi, plerusi. El diptongo se mantiene. Esa es la quinta regla. La sexta y la última regla también tiene que ver con diptongos. Y esa regla es, si una vocal de contracción se encuentra con un diptongo con otra vocal inicial, esas vocales se contraen. Omicron más e da oi. ¿Vale? Pleiro, aquí tenemos a omicron final. Eis, diptongo al principio aquí. Y el resultado es pleirois. Pleirois. Epsilon más u. El resultado es u. Poye más usi. Aquí tenemos epsilon más el diptongo u. Poiosi. Poiosi. Es una forma de tercera persona plural. Vamos a ver los paradigmas y realmente aquí
que tenemos las tres palabras que vimos al principio de la lección, agapao, poieo, plerao. Si somos capaces de aprender las formas de estos verbos contractos, sabremos analizar todos los demás verbos contractos que hay en el Nuevo Testamento, porque los verbos contractos, como hemos dicho, tienen al final de sus temas las vocales alfa, epsilon u omicron, y aquí los tenemos, alfa, epsilon, omicron, en estas palabras. Vamos a ver, aquí tenemos los paradigmas, un par de observaciones. En primer lugar, sobre cada una de las vocales contractadas, pues tenemos el circunflejo. No solamente el acento, sino que es en el presente, es un circunflejo siempre. Esto es una pista de que estamos ante un verbo contracto. En segundo lugar, observar que las desinencias son casi las mismas que otros verbos. O, eis, ei. Podemos ver omen, ete, usi. Podemos ver, o sea, las desinencias son las mismas y las terminaciones son muy parecidas comparado con el presente activo indicativo de luo que ya hemos aprendido. Alguna diferencia, hemos dicho que la iota se suscribe cuando puede, aquí lo tenemos, ¿vale? Es que es la terminación, las terminaciones eis y ei aún son visibles si entendemos que la iota aquí se ha suscrito. Y los demás cambios podemos explicarlos todos aplicando nuestras reglas. Por ejemplo, en el caso de plerao, en este paradigma aquí, la primera forma, plero, omicron más la terminación omega, que hemos dicho que da omega. Pues ya hemos explicado esta terminación. También hemos visto que omicron más el diptongo ei da oi. Entonces tenemos, esto es omicron más eis, aquí esa terminación, ois. También aquí omicron más ei da oi, aquí tenemos la oi. Y omicron o epsilon. Bueno, omicron más omicron o epsilon da u. Y esto explica el diptongo u en cada una de estas formas aquí al final. Es interesante memorizar estos paradigmas, pero sobre todo poder verlos y explicar cómo la contracción que se ha producido entre la vocal final del tema y la terminación, y explicar cómo llegamos a estas formas que tenemos en el paradigma. Ese es el paradigma del presente medio pasivo indicativo. Igual que en luo, las formas de la voz media, la voz pasiva, las formas son las mismas. Y aquí tenemos las desinencias que ya hemos comentado. Mai, sai, tai, metha, ste, ontai, con las contracciones. Aquí las tenemos. Todas las contracciones. Y hay un circunflejo en cada caso, menos la primera persona de plural, que hay nada más un acento, pero no es un circunflejo. Entonces aquí lo mismo, pues es bueno saber explicar estos cambios y será necesario poder reconocer estas formas, y de una forma, tal forma, por ejemplo, como poye, poder hacer el proceso al revés, digamos, para detectar e identificar poyeo como la forma léxica.
Un paradigma más, el imperfecto, eso es el imperfecto activo indicativo de estos tres verbos contractos. Y vemos que lo mismo, se producen pues contracciones. Las desinencias, ¿qué serían? O las terminaciones on, es, omen, ete, on. Pues podemos ver que aquí ha habido una contracción, aquí también, aquí, que son las mismas desinencias, pero se producen contracciones con la vocal final del tema y las vocales de las terminaciones. También aquí, un comentario, observar que está el aumento, cada una de estas formas, el aumento del imperfecto, y en el caso de agapao, el aumento, el epsilon, se junta con la alfa y se alarga a eta. Por eso tenemos aquí la eta, como vimos hace 2 lecciones. Un detalle más y terminamos esta lección. Y el detalle es este. Cuando se trata de futuros de los verbos contractos se contraen en el presente y en el imperfecto. Entonces, en el presente y en el imperfecto vemos contracciones. Pero en otros tiempos no. Por ejemplo, en el futuro no hay contracciones. Aquí vemos estos verbos contractos en sus formas futuras. Agapeiso, poieso, pleiroso. La sigma está aquí, característica temporal del futuro. La terminación está ahí tal cual, sin circunflejo. No ha habido ninguna contracción, ni alargamiento, ni nada. Lo que sí ha pasado es que esa vocal al final del tema de estos verbos, esa vocal sí que se alarga delante de la sigma. Por eso en vez de haga, podría ser haga paso, pero no lo es. Esta alfa se convierte en eta delante de la sigma. Agapeiso, poieso, pleiroso. Simplemente que tengamos en cuenta, no son difíciles de reconocer realmente, pero parece una anomalía partiendo desde el presente. Y solamente lo único que ha pasado es que las vocales al final de los temas se han alargado. Eta, eta y omega.